Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos estudiando la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hablaremos sobre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 de primera carta a Timoteo, comienza diciendo tan claramente en cuanto a no tratar con dureza a los ancianos y que hay que considerarlos como si fueran nuestros padres y aún a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos. Lamentablemente decir es que en la actualidad nos encontramos con una cantidad de casa de adulto mayor, lo que anteriormente llamábamos asilos. Están los ancianos totalmente abandonados por sus familias y abandonados por la sociedad. Hemos tenido la oportunidad, mi esposo y yo, de ir a compartir en estas casas de adulto mayor, ancianos bajo la depresión, ancianos tristes, enfermos y totalmente, la verdad, abandonados por sus parientes. Y no solamente allí en estas casas de adulto mayor, sino también ancianos como indigentes, ancianos maltratados físicas y aún psicológicamente por sus parientes en sus propios hogares. Y aquí el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo sobre la importancia de tratarlos como si fueran nuestros ancestros, tratar a las ancianas como si fueran nuestras madres y a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el amor se ha enfriado. La misericordia y el respeto por los ancianos se desapareció. Por eso es importante tener esto también como para nosotros, recomendaciones de hacer un buen trato con los ancianos. La ayuda a las viudas, también hogares donde hay huérfanos y hay viudas, donde tampoco se está prestando, menos que se les está prestando atención a este tipo de personas que forman parte no de una familia nomás, sino también de una sociedad. La verdadera viuda es aquella que también tienen una tarea importante de no ser cargas. Viudas que se convierten en intercesoras en las congregaciones, al igual que ancianos y adultos mayores. Las escrituras hablan de el trabajador también que tiene derecho a su trabajo. Y aún en Tesalonicenses también dicen, y en Colosenses habla que el que no trabaje, que no coma. Hacer un buen uso de su salario en cuanto a un trabajo honesto, donde no debemos ni siquiera de prestar atención, dice de otro versículo, en el versículo 19 del capítulo 5 de Primera de Timoteo, de no prestar atención o hacer caso de acusaciones contra los ancianos, contra las viudas o contra los huérfanos. A los que siguen pecando, dice el apóstol Pablo, deben ser reprendidos. No podemos dejar pasar por alto la persona que está reincidiendo en actos ilícitos, en pecado y en mala conducta, porque
nos encontramos también de que el hecho de que esta persona que está reincidiendo en el pecado por dar una buena ofrenda o por ser un buen diezmador, se está haciendo caso omiso a su conducta mala vida, no solamente en la congregación, sino en torno a una sociedad y en torno a un hogar, a una familia. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y de los ángeles escogidos, que sigas, dice, que sigas las recomendaciones o reglas sin hacer discriminación ni tener preferencia con nadie. Ser imparcial con todo mundo frente a una llamada de atención por su mala conducta o una llamada de atención por su mal ejemplo y su conducta en la manera de conducirse frente a una sociedad, frente a una familia, frente a una congregación. En otras palabras, no impongas las manos a la ligera, porque es de decir que lo que hay en la persona en la que se le está imponiendo las manos, también puede suceder de que se transfieran sus espíritus de acuerdo a cómo esté viviendo. Se va a transferir o lo bueno o se transfiere también lo malo. O sea que también hay que tener cuidado de imponer manos a la ligera. Y nos encontramos con ministros que tienen por costumbre, aún desconociendo la verdad, tienen por costumbre y como hábito de invitar a la congregación que oren unos por otros, no importando en la condición en la que se encuentra. Y es algo bastante delicado. El mundo espiritual, aparte de tener un conocimiento claro y preciso, también hay que ser sabios para dirigir la congregación en cuanto a la imposición de manos a la ligera. Los pecados de algunos se ven claramente, pero hay otros que ni siquiera nos damos cuenta en qué estado se encuentra la persona, en qué condición espiritual se encuentra el creyente. Solamente aquellas personas o aquellos estados, el pecado que se ve es como decir el robo, en el momento en que comete el acto, pecados que se ven, la prostitución, sí, pero hay otros pecados que ni siquiera se ven, el mentiroso, el chismoso, sí, el calumniador, no se ve. Más tarde, mediante el discernimiento del Espíritu, es que podemos entender y darnos cuenta en qué condición, estado de pecado o estilo de vida lleva X o Y persona. También dice que del mismo modo las obras buenas se ven, ¿sí? Se ven como, se ven nítidamente, se ven claramente. Y las que no son buenas no podrán quedarse siempre escondidas, socavadas. También se dará cuenta, nos daremos cuenta por la colaboración que tenemos del Espíritu Santo con el discernimiento. Esto es en cuanto al capítulo 5. En el capítulo 6 de primera carta a Timoteo, el capítulo 6 también nos está diciendo, en el versículo 1, nos dice que los que están sometidos a esclavitud deben tener respeto por sus amos, aunque hoy en día no vemos la esclavitud, o sí se ve de una u otra forma en cuanto a la manera de este jefe tratar a su subalterno. Aquí el apóstol está enfatizando y está aún haciendo saber
en cuanto a respetar al Señor, en cuanto a respetar al amo, respetar al jefe, sea como sea, un día esa persona también tendrá que rendirles cuentas a Dios, pero de parte del trabajador, del subalterno, se manda a que haya un respeto por dicha persona que está frente al subalterno, está como una persona, un jefe, como usted lo quiera llamar, o el amo, está bajo autoridad, está con la autoridad de Dios para manejar dicho grupo, dicha persona o dicha empresa, en este caso. Si alguien enseña, dice también el apóstol Pablo, que si alguien enseña ideas extrañas y no están de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, dice que es un orgulloso que no sabe absolutamente nada. Ahora también dice que nada trajimos a este mundo y nada nos debemos ni nos podemos llevar. Por tanto, hay que valer, apreciar, valorar y cuidar y aún estimar, ¿sí?, con cuidado lo que se nos ha dado, lo que se nos ha delegado. Los que quieren hacerse ricos, dice, los que están llenos de ambición y quieren hacerse ricos, ellos caen ¿en qué? Van a caer en la tentación por la avaricia. Cuando hay ambición, cuando hay el anhelar enriquecerse, sea como sea, dice que podrán caer en trampas y de antemano van a mostrarse como personas que en un momento van a ser perjudicadas al perjudicar a otros, aún pensando en conseguir las cosas a como dé lugar. Dice que esos deseos van a perjudicar y van a ser perjudicados. La ambición, la avaricia. Porque dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. No está mal, el dinero no es malo, no. Es la ambición que haya en nuestro corazón para enriquecernos a toda costa. Valga lo que valga. No importando a quién se vaya a llevar por delante, pero dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque eso lleva de un estado de pecado a otro, de una ambición no buena con tal de enriquecerse. Dice, pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, pero tú, hombre de Dios, le enfatiza, lleva una vida buena, lleva una vida correcta, lleva una vida que le agrade a Dios, una vida sin males, una vida sin malas intenciones, sin malos hábitos. Y dice que es muy importante la piedad, es muy importante la misericordia, es muy importante también la fe, de que si contamos con Dios, Él va a ayudarnos a tener un estilo de vida que sea llamativa, ejemplar y agradable para el entorno social en el cual nos estemos desenvolviendo. Y luego le dice, pelea la buena batalla de la fe. El pelear la buena batalla de la fe, y le quiso decir, no dejar escapar la vida eterna. No dejar soltar y alejar de la palma de la mano la salvación tan grande que solamente se tiene en Cristo Jesús. Porque dice
la importancia de la buena declaración de la fe. ¿De quién? En este caso de Timoteo. Qué importante la buena declaración de la fe, de tu fe, frente a lo establecido en la palabra, frente a las instrucciones que nos da las Escrituras. Se te encarece, y también, aparte de que el apóstol le está diciendo a Timoteo, también en este momento puedo decirte a ti que me estás viendo y me estás escuchando, te encarezco que obedezcas. Te encarezco que obedezcas y que lleves un orden y que mantengas una conducta pura, una conducta irreprensible en cuanto a esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos en una conducta intachable, una conducta de gozo, una conducta de paz, una conducta que estemos realmente interesados en prepararnos y esperar esa gloriosa venida de Jesucristo por su iglesia, por ti y por mí. Dios es el único y bienaventurado sobre lo bueno. Dios es el bienaventurado aún sobre lo sano. ¿Por qué? Porque es que Él es el Rey y Señor de señores. ¿Ve? También Dios, aparte de que a Él, por tanto, a Él se le debe de rendir culto, solamente a Él se le debe de rendir honor, y ese honor va acorde y debe ir acorde a nuestra manera de caminar, pisando esas huellas imborrables que tiene que ver con una vida de obediencia. Jesús es nuestro espejo donde podemos mirarnos, y a través de ese corregir nuestra manera de hablar, como dije en otros estudios, de corregir y caminar en obediencia, nosotros nos estamos mirando en Jesús para restituir, para corregir, para caminar en obediencia, para caminar en santidad y para caminar de manera que otros puedan y quieran imitarnos. A los que tienen riquezas, dice el apóstol Pablo, los que tienen riqueza de esta vida, no poner la esperanza en ella, no, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, poner nuestra esperanza en Dios, poner nuestra esperanza en la venida de Cristo para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Esa debe ser nuestra bendita esperanza, como dice el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mándales que hagan el bien. ¿A quién? A las personas del cual están bajo nuestra responsabilidad, a las personas en el cual un día debemos de rendir aún cuentas por estas personas. Llámese nuestros hijos, tu esposa, tu esposo. Hay que rendir cuentas, y para ello la mejor manera de estar cuidando estas vidas es con nuestro testimonio, porque ellos están mirándonos, observándonos para imitarnos. Que dejemos huellas, que ya estas personas pisen nuestras huellas como nosotros estamos pisando las huellas del Maestro. Cuida bien, dice, lo que se te ha encargado. Tenemos una responsabilidad, como la Biblia muestra en cuanto a los talentos, que a uno le entregaron 5, a otros le entregaron 2, a otros le entregaron 1. Un día tenemos que rendir cuentas.
a lo que se nos ha encargado, a nuestras asignaciones, a nuestras delegaciones. Un día tenemos que llevar el fruto de ese trabajo. Debemos de llevar fruto de ese trabajo, resultado del producto que se consiguió con esa tarea que se nos delegó. Por eso dice que no podemos llegar con manos vacías, porque llegará el momento donde vamos a recibir galardones, vamos a recibir riquezas, vamos a recibir premios. Galardones son premios que vamos a recibir conforme al resultado o al producto de ese trabajo que se realizó, de ese encargo que nos delegaron. Dice porque algunos que profesan en esa clase de conocimiento, muchos se han desviado de la fe. Si te has desviado de la fe, hoy es el momento, hoy es el tiempo. Mañana puede ser tarde, pero hoy es el momento de rescatar lo que habíamos dejado atrás. Volver a encauzarnos por esa senda de justicia, volver a empezar. Hoy no es tarde, mañana sí puede ser tarde, porque cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Así que la invitación es: hagamos un pare, como siempre he dicho en los otros estudios, y estemos listos. Estemos listos significa estar pendiente de lo que nos falta por hacer, porque un día no muy lejano sí nos van a pedir cuentas. Amigos, hermanos, ministros, es un estudio que estamos dando de cada uno de los capítulos de Primera de Timoteo, porque se ajusta perfectamente al tiempo de hoy. Y el tiempo de hoy es que pasará y no se volverá a repetir. Cada día trae su propio afán. ¿Para qué? Para enmendar. Cada día trae su propio afán. ¿Para qué? Para corregir. Cada día trae su propio afán, sencillamente para estar listos. Como siempre se ha dicho, Cristo está a las puertas. Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Dice que vendrá por su iglesia, que se llama el acontecimiento del arrebatamiento. Amén. Bendiciones.